¡Atención! Si consumes esto, tu próstata está aumentando sin que te des cuenta. Alimentos número 1, que agranda tu próstata y lo tomas a diario. Existe un alimento engañoso que consumes casi todos los días y que puede estar destruyendo tu próstata sin que lo sepas. Si ya sientes esa constante necesidad de ir al baño por la noche, si ya has tenido dificultades para vaciar completamente la vejiga, o incluso sientes ese dolor incómodo al orinar, debes saber que estos pueden ser signos de una próstata inflamada. Y créeme, lo que comes tiene mucho que ver con eso. Y lo peor, muchos hombres creen que están alimentándose bien, pero en realidad están empeorando el problema con cada bocado. Hoy voy a revelarte los alimentos que están inflando tu próstata en silencio. Y en la cima de la lista está uno que la mayoría de los hombres come casi todos los días sin imaginar el peligro. Así que quédate conmigo hasta el final, porque evitar estos alimentos podría ser la clave para reducir el riesgo de hiperplasia prostática benigna e incluso de cáncer de próstata. Y más aún, te mostraré qué debes comer para mantener tu próstata saludable y funcionando perfectamente. ¿Estás preparado? Entonces vamos allá. Si tienes el hábito de cocinar con aceite de soja, maíz o girasol, es hora de replantearte este hábito. Estos aceites pasan por un proceso industrial que los hace altamente inflamatorios, y esto es un veneno real para la próstata. El gran problema es que estos aceites refinados se oxidan rápidamente en el organismo, favoreciendo el estrés oxidativo y aumentando los niveles de inflamación en el cuerpo, incluida la próstata. Con el tiempo, este proceso puede contribuir al crecimiento anormal del tejido prostático, aumentando las probabilidades de desarrollar hiperplasia benigna de la próstata e incluso cáncer. Y lo peor es que estos aceites están presentes en prácticamente todo. Si consumes frituras, papas fritas, galletas industrializadas, salsas listas o incluso algunos tipos de pan, podrías estar ingiriendo grandes cantidades de estas grasas perjudiciales sin darte cuenta. Otro detalle importante: cuando estos aceites se calientan, como en el caso de las frituras, sufren aún más degradación, produciendo sustancias altamente tóxicas llamadas aldehídos y radicales libres. Estos compuestos atacan las células saludables y aceleran los procesos inflamatorios en el organismo, siendo uno de los principales desencadenantes de los problemas prostáticos. Para empeorar las cosas, muchas margarinas y cremas vegetales contienen grasas trans, que son aún más agresivas para la salud. Estas grasas alteran los niveles hormonales, aumentan el colesterol malo y contribuyen directamente a la inflamación de la próstata. Pero si piensas que el peligro está solo en el aceite que usas para cocinar, piénsalo nuevamente. Muchos productos industrializados contienen aceites refinados ocultos en su composición, y el consumo frecuente de estos alimentos procesados podría estar saboteando tu salud sin que lo notes. Entonces, ¿cuál es la solución? La mejor alternativa para la salud de la próstata es optar por aceites más naturales y mínimamente procesados, como el aceite de oliva extra virgen, aceite de coco o aceite de aguacate. Estos aceites son ricos en antioxidantes naturales, combaten los radicales libres y ayudan a proteger las células de la próstata contra la inflamación crónica. Y atención, los aceites refinados no son los únicos enemigos de tu próstata. Aún vamos a hablar sobre un alimento que está presente en la rutina de millones de personas y que podría estar intoxicando silenciosamente tu próstata todos los días. Muchos hombres no tienen idea del daño que las carnes procesadas pueden causar a la próstata. Son prácticas, sabrosas y están presentes en el día a día de casi todos. Pero la verdad es que los embutidos como salchichas, chorizos, jamón, tocino y hamburguesas industrializadas son verdaderos agentes inflamatorios para la próstata. El gran problema de estas carnes no está solo en su origen, sino en el proceso industrial por el que pasan antes de llegar a tu plato. Para aumentar la durabilidad y mejorar su apariencia, estas carnes reciben una gran carga de conservantes químicos, nitratos, nitritos, colorantes y una cantidad absurda de sodio. Estos aditivos son conocidos por desencadenar procesos inflamatorios en diversas partes del cuerpo, incluida la próstata. Los estudios indican que el consumo frecuente de embutidos puede aumentar los riesgos de hiperplasia prostática benigna y a largo plazo elevar la probabilidad de cáncer de próstata. Además, muchas de estas carnes contienen grasas saturadas y trans,
que aumentan el colesterol malo, perjudican la circulación sanguínea y contribuyen al aumento de la inflamación crónica. Si ya sientes dificultades para orinar o notas un aumento en la cantidad de veces que necesitas ir al baño por la noche, esta inflamación podría estar empeorando la situación. Otro factor preocupante es que muchas de estas carnes procesadas se asan o se fríen a altas temperaturas, lo que genera sustancias llamadas aminas heterocíclicas e hidrocarburos aromáticos policíclicos. Estos compuestos tóxicos están directamente relacionados con el aumento de la inflamación prostática y el riesgo de mutaciones celulares, lo que podría favorecer el desarrollo de células cancerígenas. Si deseas proteger tu próstata y mantener tu salud en buen estado, es esencial reducir al máximo el consumo de estas carnes. Prefiere siempre carnes frescas, sin aditivos químicos, y siempre que sea posible, opta por proteínas de origen natural, como pescados, pollo orgánico y cortes magros de carne de res. Y si piensas que los embutidos son el único problema, estás completamente equivocado. Necesitas saber que otro grupo de alimentos ampliamente consumido también está lleno de sustancias que podrían estar saboteando la salud de tu próstata sin que siquiera lo notes. Ahora dime, ¿tienes el hábito de usar salsas listas para sazonar tus comidas? ¿Sabías que estás poniendo en riesgo la salud de tu próstata sin darte cuenta? Las salsas industrializadas como mayonesa, ketchup, mostaza, salsa barbacoa y salsas para ensaladas contienen una combinación peligrosa de aceites refinados, conservantes químicos, colorantes artificiales, potenciadores del sabor y en muchos casos dosis excesivas de azúcar y sodio. Esta mezcla de ingredientes no solo sobrecarga el hígado y los riñones, sino que también crea un ambiente propenso a inflamaciones crónicas en el cuerpo, incluida la próstata. El exceso de sodio, por ejemplo, contribuye a la retención de líquidos, aumentando la presión sobre la próstata y agravando los síntomas de la hiperplasia prostática benigna. Además, muchas de estas salsas contienen edulcorantes artificiales y jarabes de glucosa, que desajustan los niveles de insulina en el cuerpo y favorecen los procesos inflamatorios. Las investigaciones muestran que los altos niveles de azúcar en la sangre están directamente relacionados con el aumento de la inflamación prostática y un mayor riesgo de desarrollar complicaciones. La buena noticia es que existen alternativas mucho más saludables para sazonar tus comidas sin perjudicar tu salud. Preparar salsas caseras con aceite de oliva extra virgen, hierbas naturales, vinagre de manzana y especias no solo mejora el sabor de la comida, sino que también ayuda a reducir la inflamación en el cuerpo. Y cuando hablamos de alimentos industrializados que perjudican la próstata, hay otro grupo de alimentos que es aún más engañoso. Y lo peor de todo, se consume a diario por la mayoría de las personas sin que se den cuenta del impacto que causa en la salud. Si eres de los que no puede faltar un pan blanco en el desayuno o en la merienda, necesitas saber lo que realmente estás consumiendo. El pan blanco y otros productos hechos con harina refinada pasan por un proceso industrial que elimina prácticamente todos los nutrientes y las fibras del trigo, quedando solo un carbohidrato de rápida absorción. ¿Qué significa esto en la práctica? Que al ingerir estos alimentos, tu cuerpo experimenta picos de glucosa en la sangre, lo que obliga al páncreas a producir más insulina y aumenta los procesos inflamatorios en el organismo. ¿Y cómo afecta esto a la próstata? La ciencia ya ha demostrado que los altos niveles de azúcar en la sangre están directamente relacionados con el aumento de la inflamación prostática, favoreciendo el crecimiento anormal de la próstata y agravando los síntomas de la hiperplasia prostática benigna. Además, el consumo excesivo de carbohidratos refinados también perjudica la producción hormonal, pudiendo afectar el equilibrio de la testosterona y aumentar el riesgo de enfermedades prostáticas a largo plazo. Otro detalle que pocos saben: el pan blanco contiene grandes cantidades de sodio, lo que contribuye a la retención de líquidos y aumenta la presión sobre la próstata. Para quienes ya sufren dificultades para orinar, esta combinación puede hacer los síntomas aún más incómodos. Si deseas mantener tu próstata saludable, la mejor alternativa es reemplazar el pan blanco y los carbohidratos refinados por opciones integrales y más nutritivas. Los panes hechos con harina 100% integral, semillas como chía y linaza y la fermentación natural son mucho más beneficiosos y ayudan a controlar la glucosa en la sangre.
reducir la inflamación y mejorar el funcionamiento del organismo en general. Y si crees que solo el pan blanco puede perjudicar tu próstata, debes saber que hay otro tipo de alimento que podría ser aún más peligroso para la próstata, y está presente en casi todas las fiestas y reuniones sociales. Muchos hombres se preocupan por lo que comen, pero olvidan que lo que beben también puede estar perjudicando la salud de la próstata. Si consumes refrescos, jugos industrializados o bebidas alcohólicas con frecuencia, podrías estar sobrecargando tu próstata con inflamación sin darte cuenta del daño que esto puede causar. Los refrescos y jugos en caja están cargados de azúcares refinados, edulcorantes artificiales y conservantes químicos que causan picos de glucosa en la sangre y disparan procesos inflamatorios en el organismo. El exceso de azúcar en la sangre está directamente asociado con el crecimiento de la próstata y el agravamiento de los síntomas de la hiperplasia prostática benigna. Y no pienses que los jugos naturales están exentos de este problema. Incluso los jugos de frutas naturales pueden contener altas cantidades de fructosa, que cuando se consume en exceso, también puede favorecer la inflamación y desajustar el metabolismo. La mejor forma de consumir frutas es comer la fruta entera, ya que la fibra presente en ella ayuda a equilibrar la absorción de azúcares. Ahora, cuando hablamos de bebidas perjudiciales, no podemos ignorar el alcohol. El consumo frecuente y excesivo de alcohol altera los niveles hormonales, reduce la producción de testosterona y puede desencadenar procesos inflamatorios en la próstata. Además, el alcohol deshidrata el organismo, haciendo que la orina se concentre más y causando más irritación en la próstata, lo que puede empeorar los síntomas de la hiperplasia. Si tienes el hábito de consumir bebidas alcohólicas regularmente, considera reducir la frecuencia y optar por alternativas menos perjudiciales, como el vino tinto con moderación, que contiene resveratrol, un antioxidante con propiedades antiinflamatorias. Y si crees que solo las bebidas azucaradas y el alcohol son los villanos, debes saber que existe una grasa muy utilizada en la cocina que podría estar saboteando tu próstata cada vez que haces una comida. La grasa. La grasa siempre ha sido un tema controvertido cuando hablamos de alimentación. Muchas personas creen que alimentarse de la manera más tradicional posible es siempre la mejor opción. Pero cuando se trata de la salud de la próstata, es necesario estar mucho más atento. La grasa de cerdo y otras grasas animales saturadas, como la manteca de cerdo, son ampliamente utilizadas en la cocina por su sabor y versatilidad. Sin embargo, el consumo frecuente de estas grasas puede ser un gran problema para la próstata, especialmente si se utilizan como fuente principal de grasa en la dieta. El mayor riesgo de estas grasas está en la alta concentración de grasas saturadas, que pueden aumentar los niveles de inflamación en el cuerpo y afectar directamente el tejido prostático. Las investigaciones apuntan a que las dietas ricas en grasas saturadas están asociadas con un mayor riesgo de crecimiento anormal de la próstata, pudiendo agravar los síntomas de la hiperplasia prostática benigna, HPV, e incluso aumentar las probabilidades de desarrollar células cancerígenas. Otro punto preocupante es que cuando estas grasas se calientan a altas temperaturas, como ocurre en la preparación de frituras y asados, sufren un proceso de oxidación, formando compuestos tóxicos que pueden afectar directamente la próstata. Estas sustancias, conocidas como aldehídos y compuestos oxidativos, son altamente inflamatorias y pueden dañar la función celular, haciendo que la próstata sea más vulnerable a enfermedades. Además, el exceso de colesterol presente en algunas de estas grasas puede afectar la circulación sanguínea e impactar negativamente las hormonas masculinas, desregulando procesos metabólicos importantes para la salud prostática. Esto puede aumentar la acumulación de tejido en la próstata, empeorando síntomas como chorro urinario débil, micción frecuente y sensación de vejiga siempre llena. Pero, ¿es posible consumir grasas sin perjudicar la próstata? Sí, y la clave está en la calidad de las grasas elegidas. Las grasas saludables, como el aceite de oliva extra virgen, aceite de aguacate e incluso pequeñas cantidades de aceite de coco, son antiinflamatorias, ricas en antioxidantes y ayudan a equilibrar el organismo, protegiendo no solo la próstata, sino todo el sistema cardiovascular y metabólico. Si deseas proteger tu próstata a largo plazo, evita el consumo excesivo de grasas saturadas de origen animal y prefiera fuentes naturales y más saludables. Pero atención,
Eliminar las grasas saturadas de la dieta no es suficiente si aún consumes otro tipo de carne que puede ser aún más perjudicial para la próstata, especialmente si se prepara de la manera equivocada. Pocas personas lo saben, y este error puede estar comprometiendo tu salud sin que te des cuenta. La carne roja siempre ha sido una parte importante de la alimentación de muchas personas. Rica en proteínas, hierro y vitaminas del complejo B, parece ser una excelente opción nutricional. Pero el problema no está en la carne en sí, sino en la frecuencia y en la manera en que se prepara. El consumo excesivo de carnes rojas grasas como costillas, picaña, salchichas y carnes de segunda con alto contenido de grasa puede aumentar los niveles de inflamación en el cuerpo, afectando directamente la próstata. Esto ocurre porque estas carnes contienen altas cantidades de grasas saturadas, que, cuando se ingieren regularmente, pueden favorecer el crecimiento de la próstata y agravar los síntomas de la hiperplasia prostática benigna, HPV, pero el peligro va más allá de la grasa. Cuando la carne roja se cocina a altas temperaturas, como en las parrilladas, asados y frituras, ocurren reacciones químicas que resultan en la formación de compuestos tóxicos llamados aminas heterocíclicas e hidrocarburos policíclicos aromáticos. Estas sustancias tienen potencial carcinogénico y pueden desencadenar inflamaciones crónicas, aumentando el riesgo de cáncer de próstata. Otro factor preocupante es la cantidad de hierro hemo presente en la carne roja, un tipo de hierro altamente absorbible por el organismo, pero que en exceso puede generar estrés oxidativo y daños celulares, afectando negativamente la salud prostática. Este efecto oxidativo puede, a lo largo del tiempo, alterar el metabolismo de las células de la próstata y favorecer procesos inflamatorios. ¿Esto significa que debes eliminar la carne roja de tu alimentación? No necesariamente. El secreto está en el equilibrio y la elección de los cortes correctos. Si deseas seguir consumiendo carne roja sin perjudicar la salud de tu próstata, prefiere cortes magros como el patito, alcatra y filete miñón y evita preparaciones a temperaturas muy altas. Además, incluir en la dieta alimentos ricos en antioxidantes y compuestos antiinflamatorios como vegetales crucíferos, brócoli, coliflor, repollo, cúrcuma y té verde puede ayudar a neutralizar los efectos negativos de las carnes rojas y proteger la próstata contra inflamaciones. Y si piensas que solo la carne roja puede ser un problema, debes saber que los hábitos alimentarios en general tienen un impacto gigantesco en la salud de la próstata. Existen estrategias simples que pueden hacer toda la diferencia para reducir la inflamación y mantener tu próstata saludable. Y vamos a hablar de eso ahora. Y si quieres saber cuáles son los mejores alimentos para proteger la próstata, echa un vistazo a este cuadro al lado o en la descripción. Ahora que conoces los alimentos que pueden estar perjudicando tu próstata sin que te des cuenta, es hora de actuar. Pequeños cambios en la alimentación pueden hacer una gran diferencia para tu salud, reduciendo inflamaciones, mejorando la calidad de vida y previniendo problemas futuros. Si llegaste hasta aquí, ya diste un paso importante para cuidar mejor de tu próstata y de tu bienestar general. Pero el conocimiento sin acción no trae resultados. ¿Qué vas a hacer a partir de ahora? Lo primero que puedes comenzar a hacer hoy mismo es reducir el consumo de los alimentos de los que hablamos. Evitar frituras, embutidos, aceites refinados y el exceso de carne roja ya es un gran avance. Sustituye por alimentos naturales y antiinflamatorios como aceite de oliva, vegetales ricos en antioxidantes y fuentes saludables de proteínas. Además, beber bastante agua, mantener un peso saludable y practicar actividad física regularmente son hábitos que ayudan a mantener la salud de la próstata al día. Ahora dime en los comentarios, ¿cuál de estos alimentos sueles consumir con más frecuencia? ¿Has notado síntomas como dificultad para orinar o despertar varias veces durante la noche para ir al baño? Comparte tu experiencia, porque tu historia puede ayudar a otras personas. Y si quieres seguir aprendiendo cómo mantener tu próstata saludable y prevenir problemas antes de que aparezcan, suscríbete aquí en el canal ahora mismo y activa las notificaciones para no perder los próximos videos. Esto nos ayuda y nos motiva a seguir trayendo información de calidad para ti de forma completamente gratuita. Aprovecha también para revisar el material que dejé en la descripción del video y en el primer comentario fijado.
Allí encontrarás consejos esenciales para cuidar mejor de tu salud y garantizar más longevidad y calidad de vida. Ahora que sabes lo que puede estar saboteando la salud de tu próstata, haz los cambios necesarios y siente la diferencia en tu día a día. Cuidar de la próstata es cuidar de ti. Ahora mira este video que aparece en la pantalla y nos vemos en el próximo video.